los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Puede sentarse. En esta preciosa tarde yo quiero que repita conmigo: el gobierno de Dios. Hoy quiero hablarle acerca de ese gobierno tan extraordinario, el gobierno de Dios. ¿Sabía usted que usted es parte de un gobierno tan extraordinario y tan poderoso? De un gobierno que no tiene ninguna autoridad por encima de él o de esa autoridad del Señor. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de Dios, entendemos que esa autoridad es única. Es una autoridad que es única. Ojo, y quiero que le preste atención a esta parte, porque en esa autoridad que es única, quiero enseñar que no hay quien esté por encima del gobierno de Dios. No existe ni una entidad que esté por encima del gobierno del Señor. O sea, todo lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las profundidades, absolutamente todo se sujeta al gobierno de Cristo. Todo. Los infiernos aún se sujetan a la autoridad y a ese gobierno de Dios mismo. En otras palabras, cuando hablamos de ese gobierno, cuando hablamos de ese lugar tan extraordinario y hablamos de esa autoridad de Cristo, entendemos que esa autoridad no tiene otra autoridad por encima de esa autoridad. Y aquí es donde el creyente comienza a comprender y comienza a entender que cuando usted sabe a qué gobierno usted sirve, usted entiende que usted, mira eso, lo que tú esperas no está en la tierra, sino que está en tu gobierno. Por eso los hijos del Señor tienen que entender que nada de lo que espera se encuentra en la tierra. Aún las decisiones que estamos esperando o las respuestas que estamos esperando no se encuentran en la tierra, sino que está bajo el gobierno. Entendemos que nada ocurre si no es Dios quien dé el permiso. ¿Cuántos saben eso? Nada ocurre si no es Dios mismo el que da el permiso. En otras palabras, Dios es el que autoriza todo lo que ocurre. Pero cada cosa que ocurre, aunque es Dios el que lo autoriza, Dios se basado principios y basado leyes divinas. Por eso es que hay cosas que ocurren en la tierra que Dios las hace mover conforme al pueblo que se mueve bajo principio. En otras palabras, Proverbios dice que Dios da gobiernos o Dios da poderes conforme al corazón del pueblo. ¿Cómo da Dios poderes y gobiernos? En otras palabras dice que si los príncipes son jóvenes y torpes, entonces el pueblo se descarría. Entonces Dios siempre, aunque Él lo permite todo, pero hay ciertas cosas que las permite basado a los principios. Por ejemplo, en el gobierno que estamos aquí, o en el lugar, el territorio de los Estados Unidos, todo lo que si a usted lo para un policía y le da un ticket, ¿por qué se lo da? Porque usted quebrantó una ley. Y hay policías que le dicen: te voy a dar un warning, y si a la próxima vez lo vuelve a hacer, entonces te pongo el ticket. Entonces los gobiernos se basan basado a leyes, basado a constitución. Por eso cuando es un caso importante, los jueces son los que se encargan de ir a la Constitución y decir: esto no se puede pasar aunque lo pelee una y otra vez porque está en la Constitución.
Entonces todo lo que se mueve en la tierra se mueve basado a principios. Usted se da cuenta que antes, no sé si usted cuando miraba televisión, usted escuchaba en la televisión que si alguien decía una expresión que no era correcta, la televisión automáticamente hacía esto, pip, tú. Y había un lapso de tiempo que la expresión mala era tachada por un ruido. ¿Cuántos se acuerdan de eso todavía? Porque no era permitido por los valores morales que habían en la tierra, pero que ahora solamente pueden estar en la iglesia. Ahora usted se da cuenta y usted mira televisión y automáticamente usted escucha todas las palabras y expresiones por habidas y por haber. Porque porque la tierra es cambiante en sus principios, mas el reino no. Entonces Dios, mire eso, dice que Él da reyes al pueblo conforme al corazón del pueblo mismo. O sea, Él es soberano, Él es eterno, Él tiene toda la autoridad, pero hay cosas que a veces las vemos, que ¿por qué Dios lo permite? ¿Y por qué Dios permite la maldad? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? No sé, usted ha escuchado personas que le pregunten a usted, ¿por qué Dios entonces permite la maldad? ¿Por qué Dios hace que la maldad sea evidente? En realidad sí Dios la permite, ¿sabía usted? Porque nada se mueve, nada ocurre si Dios no lo permite. Pero con permitirlo no quiere decir que es la intención de que se haga. En otras palabras, ¿por qué Dios lo permite? Porque cuando Dios lo permite es porque hubo alguien que cruzó la línea. Y el que cruzó la línea, Dios sabe que Dios lo va a permitir, porque nada se mueve si Él no le da permiso. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Porque la tierra se llenó de la maldad. El corazón del hombre se llenó de tanta maldad que ahora Dios tiene que permitirlo, porque el hombre se empeñó en romper principios. Diga conmigo, principios. Y cuando el hombre se empeñó en romper principios, mire eso, ¿qué es lo que le sucede a una persona en la tierra cuando comete ciertos delitos que lo persiguen? La policía lo persigue, el FBI lo persigue todo el mundo, y él se tiene que esconder. Así está el hombre ante el gobierno de Dios. Tiene que esconderse de Dios, prefiere rechazar a Dios. ¿Por qué causa? Porque sabe que el corazón está lleno de maldad. Por eso el libre albedrío es correcto en la escritura, porque Dios permite que tú hagas lo que tú quieras. ¿Qué es lo que Dios permite? Ojo, Dios permite que tú hagas lo que tú quieras. Dios dice, tengo el altar, adórame. Pero Dios dice, pero no te obligo. Dios dice, mira esto, mira, yo voy a enviar al Espíritu Santo, ¿lo quieres? Y usted y yo le decimos sí, o usted y yo le decimos no. O sea, Dios, Él es todopoderoso, pero hay cosas que Él las permite porque el hombre decide lo que quiere. Pero de cada decisión que el hombre tiene, el hombre recibe consecuencia, sea buena o sea, también Dios lo permite. Así como Dios permite las situaciones en tu vida, las pruebas, las tribulaciones, así como Dios permite las angustias, así como Dios permite el luto, el lamento, el llanto, así como Dios permite los procesos difíciles, Dios los permite. Pero cuando Dios permite algo sobre ti, es porque Dios sabe que de ese algo va a sacar algo poderoso sobre ti. Entonces, para entender el gobierno de Dios, para entender en qué posición está la autoridad de Dios, tenemos que entender que nadie ni nada está por encima de Él. Todo obedece a su voz, absolutamente todo. El viento obedece la voz del Dios, las estrellas, el sol, la luna misma. Todo lo que Dios creó, lo creó activo para entender la voz de Dios. Todo lo que usted mira,
en las constelaciones, en el universo, aún los planetas obedecen la voz de Dios. Los vientos, los tiempos, las temporadas. Dios le dice a la lluvia: no vas para allá, y la lluvia no va. Y Dios le dice al mar: no sales, y el mar no sale. Pero si Dios le abre la puerta al mar puede salir, porque Él es toda autoridad. Su gobierno es absoluto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué yo aclaro la parte donde muchos se preguntan: si Dios es toda autoridad y es gran Dios bueno, ¿por qué Dios entonces permite la otra parte, que es la parte sufriente de la tierra? Porque Dios, siendo Dios, Él no quebranta ninguno de sus principios ni ninguna de sus reglas. Lo que Él escribió, por eso es que cuando usted conoce la escritura a ti te dice: si caminas por este camino te irá bien, pero si caminas por este otro camino te irá mal. ¿Y cómo le va a ir? Porque usted quebrantó un principio que Dios dice: lo tengo que permitir porque es lo que hay en ese camino. Entonces la gente siempre está activa preguntándose: ¿por qué Dios entonces permite que me vaya así? Porque Dios, siendo gobierno absoluto, Él sabe que la decisión está en usted. Por eso Él le decía al pueblo: si oyeres atentamente hoy mi voz. Todo lo que el Padre establecía sobre el pueblo lo dejaba en la responsabilidad del mismo pueblo. Por eso Dios le decía: no seas como vuestros padres, que habiendo oído mi voz, ellos me tentaron, me provocaron en el día de la provocación en el desierto. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo: no se equivoquen como se equivocaron vuestros padres, que ellos pensaban que por ser hijos les iba a ir bien. Por eso es que el Señor le enseñaba y le decía: escuchen atentamente, porque todo el que escucha atentamente la voz, la Biblia dice que todo el que camina en el camino de Jehová, aunque sea torpe, no se perderá. ¿Está usted aquí hoy? En otras palabras, ¿qué es lo que quiero enseñarle en esta tarde? Y es que la mentalidad entonces, ¿por qué Dios permite que pase esto en mí? No le corresponde a Dios que Él quiso que tú lo vivieras, sino que Dios tiene que dar la consecuencia, porque es la decisión que tomamos. Vuelvo y repito lo que dije unas semanas atrás. Muchos se preguntan: ¿y por qué los niños se mueren en África? Usted ha ido a misiones. Para los que han ido a las misiones, nunca se me olvida cuando fuimos a Jimaní, cuando los niños andaban desnudos completamente. Su piel era una piel que la piel era morada, pero del sol los pedazos de piel se les caía. Un sol tan horrible. Vivían entre piedras, sus casas eran de piedras. Y esos niños, cuando te miraban un dulce, parecía ser que vieron lo que nunca habían visto en la vida. Cuando tú sacabas la comida, esos niños, las abuelitas corrían y las abuelitas decían: ¿me puede dar 2? ¿Me puede dar 3? Iban y como todo ser humano, escondía la bolsa y regresaba la viejita pensando que no la íbamos a conocer. Y tú te quedas viendo y tú dices: wow. Y aquellos niños delgaditos, mire, con lombrices. No sé si me entiende lo que son lombrices o parásitos. Gracias, amada. Con parásitos, aquellos niños con alergias desconocidas. Tú miras aquellas alergias profundas en ellos, y aquel polvo seco, y aquellos niños no tienen una ropa, no tienen. Ven las niñas de 12 años con 3 hijos, 2 hijos ya, porque son violadas en esa situación. Y tú te vas y te paras allí, y tú quieres tratar de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué pasó aquí? Señor, ¿por qué no has visto a esta gente? Pero cuando tú te vas a la realidad,
Y nunca se me olvida que mientras tuvimos la cruzada, 2 brujos se nos subieron en la tarima tratando de paralizar la cruzada. Y nunca se me olvida cuando estaba la cruzada en su aporreo, los brujos estaban echando brujería. Ustedes conocen, la mayoría de gente que vive ahí son de haitianos. Y si usted conoce, los brujos de los más fuertes son haitianos. Por eso en Haití la brujería es fuerte y es poderosa humanamente. ¿Sabe cuánta gente está sujeta por eso? ¿Cuántas familias, sus padres dedicaron sus hijos en un altar de brujos? ¿Cuántos utilizaron sus hijos o sus vientres y maldijeron esos vientres? Y ahora tú vas y tú te das cuenta y dices: Señor, tú lo permites, pero hay un porqué. No sé si me explico. Es simplemente la consecuencia de personas que se desconectaron de Dios y Dios no pudo crearle la vida a esa gente. Es triste cuando tú vas a un territorio y tú te das cuenta que ese territorio está siendo gobernado por principados, por potestades, por espíritus que tú ves que allá hay liberaciones de a montones, personas atadas, personas sufrientes. Pero cada una de esas cosas tiene el por qué sucedió. Nunca se me olvida, en una ciudad donde estuvimos ministrando, una señora que estaba embarazada se comenzó a manifestar. Y lo primero que la señora me decía es que su madre, o sea, el demonio me decía que su madre había pactado ese vientre ya en un altar de satanista. Y el demonio me decía que su madre le había dedicado ese bebé en un altar y que ese bebé era de él. Usted sabe qué triste es escuchar eso, que un padre o una madre tenga el coraje de hacer eso en la vida. Y ahora ese bebé, si no hay alguien que rompe esos lazos, tendrá que sufrir una consecuencia llamada maldición. Dios no quiere, pero Dios lo tiene que permitir. Nuestras decisiones es el antesala de nuestro futuro. Por eso es que nuestras decisiones es el antesala, es la puerta que se abre para nuestro futuro. ¿Qué es lo que yo quiero ver en el Señor? La Biblia dice que el que camina en el camino del Señor, aunque sea torpe, no se perderá. Aunque desconozca, la Biblia dice que no se perderá. ¿Pero por qué no se perderá? Porque usted está caminando en el camino correcto. Y aunque usted no tenga opción o usted no sepa cómo decidir, Dios va a decidir por usted, porque está en la responsabilidad de Dios. Entonces, para entender ese gobierno, tenemos primero que entender esta parte. Porque hay gente que se pregunta por qué hay maldad en el mundo, por qué el mundo pasa esto, por qué naciones son golpeadas, por qué gobiernos son golpeados, por qué sucede esto. Y fíjese que cada vez que cambia de gobierno una nación, siempre ocurre algo para bien o para mal. Siempre ocurre algo para bien o para mal, porque depende de la mentalidad de los de arriba. Así será lo que ocurre abajo. Mire eso. Siempre habrán cambios en todo. Por eso es que Dios permite que esas cosas sucedan. Entonces, para entender la autoridad, es que en la autoridad de Dios, mire eso, o en el gobierno de Dios, todos se postran ante ese gobierno. Usted tiene que entender que todo está postrado ante ese gobierno, ante el gobierno de Dios. Cuando un satanista mira la presencia de Dios, se postra. Por eso el hombre no puede depender de lo terrenal, porque aún lo espiritual se postra ante Dios. Por eso usted se da cuenta que los demonios que estaban en aquel hombre que estaba endemoniado, la Biblia dice que el endemoniado canareno lo primero que hizo fue reconocer la autoridad y el gobierno de Cristo. Por eso aquel demonio lo primero que le dijo es: mira eso, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Y lo primero que hacían eran postrarse. ¿Por qué se postraban? Porque ellos tienen que hacer dos cosas: postrarse, reconocer quién está delante de él, y confesar con su boca quién está delante de él.
Entonces por eso es que Satanás ha engañado a mucha gente con la brujería, la hechicería, el ocultismo, haciéndole pensar que ellos van a ser protegidos por él. Y Satanás te puede prometer 1.000.000 de cosas, pero en el momento que Dios dice, le tocó, no hay diablo que pueda defenderte. Mire eso. Entonces todo se postra ante el gobierno de Jesús. Absolutamente todo. Por eso Filipenses capítulo 2 versículo 10 expresa estas palabras. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se doble qué? Cuando dice toda rodilla, es que absolutamente toda rodilla se dobla ante el gobierno de Jesús. Dice: los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de donde, que son los infiernos. La Biblia dice que toda rodilla, lo que está arriba, lo que está en la tierra y lo que está en los infiernos, todo se postra y reconoce. ¿Y qué dice? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted reconoce que todo se postra ante el gobierno de Cristo, usted sabe que es mejor correr a los brazos de Él, que es mejor correr a los brazos de Él, que después decirle: Dios, sácame del hoyo. Porque todo se postra ante el gobierno del Señor. Por eso es que no hay nadie en el mundo espiritual que pueda hacerle la guerra a la iglesia, porque cuando la iglesia está de rodillas, el diablo también se va a tener que... Cuando Jesús vino a la tierra, los demonios no se conocían de tal forma. Cuando Jesús vino a la tierra, la gente solamente le tenía miedo al endemoniado gadareno, el padre de aquel hijo lunático que se tiraba al fuego y a veces al agua. Decía: mi hijo está loco, mi hijo tiene un problema. Pero entonces, cuando vino el gobierno de Cristo a la tierra, los demonios comenzaron a identificarse. ¿Y sabe cómo? Que cuando miraban a Jesús, los demonios tenían que reconocer y tenían que postrarse a adorar al que estaba delante de ellos, porque no hay gobierno más poderoso que el gobierno de Cristo. ¿Dónde está la iglesia que dice: hay un gobierno que yo represento? La iglesia tiene que entender que si somos el representante número 1 del cielo en la tierra, los demonios tienen que entender que mientras usted está de pie, ellos estarán de rodillas adorando al... Y mientras ellos quieran hablar palabra de maldición, van a tener que bendecir a Dios contigo, y no van a poder tocarte ni los tuyos ni tu vida, porque mientras el reino sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted seguirá estando de pie en la tierra. Diga conmigo: todo se dobla ante el gobierno. Usted tiene que entender para quién usted trabaja. Y cuando usted entiende que trabaja para el gobierno más poderoso, es que usted tiene que entender que todo lo creado subsiste por Él. Todo lo creado subsiste por Él. Entonces, si todo se postra ante el gobierno de Cristo, tenemos que entender por qué causa. Porque todo lo que usted ve en la tierra fue creado por Él. Aún los demonios, los principados, las potestades. El diablo no ha creado absolutamente nada. El diablo no es dueño ni siquiera del poder que él utiliza. El poder que utiliza el diablo es un poder de un gran querubín, no el poder de un Dios eterno. Por eso el diablo tiene límites, y quiero explicarle esto en esta tarde. Y es que hay gente que mira a Satanás como el gran diablo que tiene un poder más grande de lo que tenía en el cielo. Por eso cuando Satanás quiso de entrar al cielo, Miguel lo estaba esperando. Y aunque él se le apareció como un dragón, no pudo de entrar. Porque Satanás no tiene más poder del que ya le dieron. Él tiene el poder que Dios le dio.
Por eso es que usted tiene que entender que si usted es parte del gobierno de Dios o de Cristo, usted tiene que entender que el poder que está sobre usted está 1000 veces más alto que él. ¿Por qué cree usted? Mira eso, que donde el diablo derriba usted puede construir. ¿Por qué cree usted que donde el diablo maldice usted puede bendecir? Todo lo que toque la planta de tus pies será. No está aquí usted. Mientras el diablo desordena la tierra, la iglesia la ordena. Porque mientras él dice, voy a cambiarle el círculo a la tierra, la iglesia dice, la vamos a volver al original. Porque el poder que está sobre la iglesia es el poder de Cristo que está en los reinos de los cielos. Yo quiero que entienda que usted tiene que entender que el diablo no tiene más poder del que se le asignó. Él sigue usando el mismo poder de aquel gran querubín protector y es todo. Pero la iglesia, dice la Biblia, que se le dio por cabeza. Todo principado. El diablo era un príncipe del cielo. Alguien está aquí hoy. Toda potestad, todo gobernante, todo lo que se mueve y se arrastra. Y dice la Biblia que Cristo le dio el gobierno a la iglesia. No está aquí usted hoy. Por eso es que usted tiene que entender que el diablo no va un paso adelante más que usted. Usted va un paso más. Alguien aquí puede decir, se nos dio poder. Todo lo que fue creado subsiste por él. Absolutamente todo. En otras palabras, nada de lo que fue creado puede operar si no es porque él está dando la vida. Por eso se oye feo cuando un hombre o mujer de Dios se levanta delante de un brujo y el brujo cae casi muerto. En lo natural usted lo ve feo, pero en lo espiritual usted no sabe lo que ese hombre hizo. Se fueron. Mire eso. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Mire lo que dice. Porque en él fueron creadas todas. Diga conmigo, todas. Ojo. Las que hay en los cielos y las que hay visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Por qué dice la Biblia que todo fue creado? Por él y para él. Lo que está arriba y lo que está abajo. Porque Dios aún al diablo lo creó para que el diablo se encargase de los negocios, o Luzbel se encargase de los negocios del cielo. Pero como todo, Dios siempre daba la opción de libre albedrío. Y Satanás decidió rebelarse contra Dios. Nace la maldad y ahora Satanás decide robarse la tercera parte del cielo. Lo que usted mira que se mueve en la tierra, demonios, principados, potestades, entidades espirituales, todo fue creado por él y para él. Por eso es que se postran. Por eso es que ellos reconocen esa autoridad que está delante de ellos, porque todo fue creado para él. O sea, aunque el diablo que le haga la guerra a la iglesia, el día que mira a Cristo se le postra. Yo no sé si usted está aquí, pero usted va a salir hoy diciéndole al diablo, te equivocaste conmigo. Tú fuiste creado para él. Y por eso mientras usted se mantenga cerca de él, Satanás va a mantenerse lejos de usted. Porque cuando usted esté postrado ante él, Satanás va a decir, es intocable. Y podrán decirle, mira, 20 brujos se pusieron de acuerdo. Y usted le va a decir, no. Pueden ponerse el millón de brujos, pero Dios los va a mantener siempre postrados ante la presencia del gran yo soy en la tierra. Todo
subsiste por Él. Absolutamente todo. Pero hay otra cosa que quiero dejar en su espíritu, y es que todo está sujeto al gobierno de Cristo. Todo está sujeto ¿a qué? Al gobierno de Cristo. Códigos y claves que tenemos que entender: que si todo está sujeto al gobierno de Cristo, hay cosas que usted tiene que entender que puede usted ser cortante hoy. ¿Por qué? Porque si todo está sujeto al gobierno de Cristo, todo lo que esté fuera de orden en Cristo, usted tiene que hacerlo correr hoy. Porque si todo está sujeto a Él, nada puede desligarse si Él no se lo autoriza. Por eso 1 Corintios 15, 21 dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó todas. Todas las cosas fueron sujetas a Cristo. Y cuando usted entiende que todo fue sujeto a Él, hay cosas que usted las tiene porque no ha ido al altar donde todo se sujetó. Hay cosas que te pueden estorbar, molestar y retener o detener porque no ha aprendido a llevárselas a los pies de Cristo. Entonces, algo que tenemos que entender, que cuando hablamos de la autoridad de ese gobierno, es que entendemos que si todo fue sujeto a Él, nada puede obrar ni operar si no es dado por Cristo. Aún la iglesia no puede operar ni puede decir así dijo el Señor si Dios no se lo dijo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender que usted no habla lo que piensa, sino lo que se le dijo. Por eso es que la iglesia muchas veces está en una posición errónea. Quiere hablar de Él, pero no viene de estar con Él. Quiere expresar lo que Él expresa, pero no viene de estar con Él. Eso hace, ojo con eso, que la iglesia tome otro camino que es el camino terrestre. En otras palabras, voluntades propias. Por eso es que todo se sujeta ¿a quién? Por eso aquel hombre centurión que le dijo a Jesús: Señor, mis criados se están muriendo. Y Jesús le dijo: voy a tu casa. Y él dijo: no, Señor, porque yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad también. Tengo hombres a mi mando. Tú no eres digno de ir a mi casa. Di la palabra y él se sana. El hombre sujetó su palabra ¿a quién? A Cristo. Reconoció quién estaba delante de Cristo y sujetó todo su mando ¿a quién? Toca a su vecino y dígale: suéltale todo tu mando a Cristo. El problema de la iglesia es que muchas veces la iglesia no le ha soltado el mando a Cristo por completo. Y cuando tú no sueltas tu mando a Cristo por completo y no reconoces que Él es capaz de hacer lo que tú no puedes con tu fuerza, aunque Cristo quiera operar, no lo va a hacer. Cristo, dice la Biblia, que estaba en Jerusalén, en medio de su pueblo. Y mientras Él estaba en medio de su pueblo, Cristo tenía la intención de sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Cristo tenía la intención de que el reino de los cielos en su casa se moviese de una forma extravagante. Pero mientras Cristo buscaba gente que sujetara su espíritu a Él, la gente decía: el hijo del carpintero. No reconocían su autoridad. La gente decía: mira, Él es el que sus hermanas están entre nosotros. Él es un cualquiera que nació. Y mientras Cristo buscaba sanar enfermos en su territorio, nadie reconoció su autoridad. Pero diga conmigo: todo está sujeto a Él.
el hecho que todo esté sujeto a Él no quiere decir que Dios va a cumplir caprichos. Cuando dice todo está sujeto a Él, es que todo depende de Él. Entonces Él trataba de sanar, y ¿sabe lo que Él dice? Me voy de la ciudad porque aquí nadie reconoce mi autoridad. Y dice que Jesús se fue. Pero cuando Jesús fue a los samaritanos, cuando Jesús fue a los gentiles, ¿qué es lo que sucedió? Ellos reconocían la autoridad. Ellos decían: Señor, tú eres. Padre, a ti te esperamos, te anhelamos. Aquella mujer que dice que le pedía: Señor, mira a mi hija. Y aquella mujer estaba ahí buscando un milagro para su hija. Y mientras aquella mujer se va y se postra, diga conmigo, reconoció que ella estaba sujeta a Él, y que la sanidad de su hija estaba sujeta a Él, y que todo lo que iba a pasar en su casa estaba sujeta. Y ella va y se postra ante Él. Primero reconoció quién estaba delante de Él. Y cuando entonces ella se postra, Jesús le dice: mujer, yo he venido para los hijos. La comida que yo traigo no es para los perritos. Y aquella mujer le dice: Señor, amo, yo entiendo que la comida es para los perritos, que la comida es para los hijos y no para los perritos, pero por lo menos las migajas que caen en el suelo va a hacer algo en mí, porque yo estoy sujeta. ¿Alguien aquí reconoce quién está delante de usted hoy? Por eso es que ella le dijo: Señor, no importa que no me coma el pan completo ni el pescado, pero con las migajas que caigan al piso, algo va a hacer, porque yo reconozco quién es el que decide por mí. Yo dependo de Él. Diga conmigo: todo está sujeto a Él. Nada va a ocurrir si no Él lo permite. Usted puede ir a rogarle al médico que le haga misericordia, que le dé la mejor medicina que haya, pero hay cosas que están sujetas a Él. Usted puede ir a migración y decirle: tenga misericordia de mí, pero no, cuando usted reconoce que todo está sujeto a Él, usted va a Él y le dice: Padre, no hay hombre alguno, pero conozco que tú eres rey, que todo lo puedes y todo lo haces. Que todo está en tu boca, que el consejo está en tu boca, y el poder está en tu mano, y en tu boca está la autoridad. Alguien puede decir: hay un decreto del cielo que viene sobre mi vida. Alguien puede provocar que un decreto. No hay peor cosa que usted esté viendo la mesa servida con la fruta, con el steak, con el pescado, con el pan y con las copas servidas, y usted esté de lejos solo viendo, y otro que comió una migaja fue más honrado que... ¿Dónde está la iglesia que dice: todo está sujeto? Tu salud está sujeto a Él. Tus hijos están sujetos a Él. Tu milagro está sujeto a Él. Tu matrimonio está sujeto a Él. Todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se sujeta al Padre. Diagnósticos están sujetos a Él. Enfermedades están sujetas a Él. Alguien está aquí hoy que pueda decir: hoy yo suelto lo que está sujeto. Todo se sujeta a Él. Mira eso. Pero hay una tercera cosa que me llama la atención. Cuando hablamos de que todo está postrado ante el Señor, hay una tercera cosa que me llama la atención. Y es que nada ocurre si Dios no lo permite. Nada ocurre si Dios... Nada. El diablo puede decir: fui yo el que lo provoqué, y Dios le dice: yo lo permití. Nada ocurre si Dios no le permite. ¿Está usted listo? Por eso es que Job era el hombre más justo. ¿Qué era?
temeroso de Dios. Y cuando Dios buscó otro, Dios dice: no hay otro. Pero ahora al diablo se le ocurre, ese justo y ese temeroso, al diablo se le ocurre hacerlo padecer por un poco de tiempo. Pero lo que a mí me llama la atención es que el diablo llevaba años afuera de la casa de este hombre llamado Job. Llevaba años con todo su ejército. Y mientras llevaba años esperando golpear a Job, la Biblia dice que lo único que que el diablo miraba era un muro, pero no de piedras. Y cuando el diablo miraba el muro, el diablo no miraba un muro de piedras, aunque lo tuviese. El diablo no miraba un muro amurallados con concreto, con ladrillo. No, el diablo le dice: hay un muro de fuego. ¿Sabe qué es lo que el diablo estaba seguro? Es que Dios estaba ahí. Y el diablo le dice: mira, yo sé que tú lo tienes rodeado con un muro de fuego. ¿Cómo yo puedo tocarle si tú no me das permiso? O sea, en otras palabras, la Biblia dice, Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quién llegó a presentarse? A ese muchacho que muchos le tienen miedo, tenía que presentarse ante él. Y tenía que llegar como todo un niño: papá, aquí estoy. Soy malo, pero aquí estoy. Si Dios le decía: te tienes que presentar, el diablo se presentaba. ¿Alguien aquí, Ojo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Mira el trabajo de este diablo. Rodeaba la tierra y buscaba y decía: ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ojo. Respondiendo, ojo con eso. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de qué? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? ¿A todos los que qué? Y aquí lo quiero llevar. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de quién. Digo conmigo: nada ocurre si Dios no lo permite. Mire, Satanás dijo: permíteme tocar a ese hombre. ¿Sabía usted que muchos de sus hijos de Job se portaban mal? Pero como el cerco que él había puesto cubría a sus hijos también. Y ahora entonces Satanás llega donde Dios y le dice: permíteme tocarle, y verás cómo este hombre que te adora porque está bendecido, te adora porque lo tiene todo, te adora porque lo tiene cercado, te adora porque tú estás con él. Suéltalo un momento y dámelo, y sabrás cómo este hombre va a maldecirte en tu misma presencia. Y ahora Dios le dice: diablo, tócale todo lo que tiene, los bienes, tócale todo, pero no le vas a tocar su vida. Y ahora Satanás va
Y dice que le destruye las ovejas, le destruye los camellos. Satanás le golpea la casa, Satanás le golpea todo lo que tenía. Y cuando Satanás entonces vuelve a visitar a Job, dice la Biblia que entonces, aunque Job lo había perdido todo, ¿sabe qué es lo que no perdió? Es que él seguía postrado ante Dios, porque él había entendido que todo se postra ante él. Y mire qué interesante es esto, porque me llama la atención que entonces Satanás vuelve a Dios, y Satanás le dice a Dios, piel por piel, déjame tocarle lo que más ama un hombre, y es la salud. Déjame tocarle a ese hombre que se baña en leche, que ahora se rasque con un tiesto y se bañe con ceniza. 9 meses pasó rascándose con un tiesto, llorando y gimiendo, deseando la muerte, pero nunca maldijo a Dios. Y ahora el diablo tuvo que regresar. ¿Y sabe que tuvo que regresar? Es que como Dios lo había permitido, Dios lo sacó de ahí también. Porque todo lo que Dios permite en tu vida, Dios mismo te va a sacar. Puede ser el proceso más grande de tu vida, puede ser la tormenta más fuerte de tu vida. Si Dios lo permitió para tu crecimiento, Dios te va a sacar grande de ahí. Porque la Biblia dice que entonces Satanás tuvo que estar presente un día. Y cuando después pasaron los 9 meses, la Biblia dice que aquellos hombres que blasfemaron en contra de Job, dice que ahora el Señor le dijo, agarra un cabrito y ahora dice, decóllalo delante de mí, ora por ellos para que yo los perdone. Y ellos estaban delante de ellos. Y entonces la Biblia dice, y he aquí el postrer estado de Job fue mayor que el primer estado que tenía. Que es lo que está diciendo la palabra, que hay cosas que si Dios las permite es para Dios dártelo doble. Hay caminos que si tú recorres y Dios lo permite es para Dios dártelo doble. ¿Dónde está la iglesia que dice hay algo que se va a convertir doble? Hay algo que se va a hacer doble. La Biblia dice que mientras Elías iba a ser quitado de este hombre llamado Eliseo, Eliseo dice que caminó todas las ciudades con él, le sirvió toda la vida. Pero cuando entonces Elías le pregunta, ¿qué quieres que yo haga contigo? Él le dijo, nada más y nada menos, doble de lo que tú tienes, lo que yo quiero. La Biblia dice que sobre él vino el mismo manto, pero doble porción del Espíritu de Dios en el manto. Y hoy en esta tarde yo declaro que hay gente que va a salir de donde Dios lo metió, pero se va a dar cuenta que Dios le va a dar todo. Que los dones se van a aumentar, que los talentos se van a aumentar, que la unción se va a aumentar, que el poder se va a aumentar, que el hacer se va a aumentar, que los milagros van a ser dobles. Porque el proceso lo único que va a hacer en ti es que un mayor peso de gloria caiga sobre tu vida. Cuando vino el desánimo, te vas a levantar con una unción doble. Cuando vino la fe que te faltaba, tu fe será un árbol grande y frondoso. Porque donde tu fe era como una semilla y tuviste que sembrarla y tuvo que morir, pero nació el árbol más poderoso. Diga conmigo, todo será doble. Entonces nada ocurre si Dios no lo permite. Ahora, en medio de todo esto, tenemos que entender que en medio del gobierno de Dios es que Dios es rey sobre todo. Diga conmigo, Él es rey. Él es rey sobre todo. En otras palabras, al Dios que usted le sirve, Él es rey sobre todas las cosas. Y cuando usted entiende el gobierno, hay cosas que usted no las tiene que pelear en la tierra, sino presentarse a su gobierno. El problema de muchos creyentes es que muchos creyentes se acostumbró a pelear las cosas en la tierra, cuando no entienden que su Dios es rey sobre todo. La tierra no puede decidir por usted. Quien decide por usted es quien a usted lo gobierna.
Apocalipsis 19:16. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. ¿Y qué más? Y Señor de señores. ¿Cuántos saben que Cristo es Rey de Reyes? Cuando usted entiende en la posición que está el gobierno de Cristo, usted entiende que Él es el único Rey sobre todas las cosas. Toca a su vecino y dígale: ¿a quién tú acudes? Primero vimos que tenemos que aprender a reconocer en la posición que está Dios. Segundo, ¿dónde tú vas cuando necesitas liberar algo? Ojo, Salmo 93:1. Dice el Salmo 93:1: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono. ¿Cómo es su trono? Desde entonces tú eres eternamente. Firme es su. Por eso es que aunque los vientos sean fuertes, el trono de Él no se mueve. Por eso es que la Biblia dice que somos como la palmera, que cuando el viento sopla se mueve de un lado a otro, pero cuando el viento pasa, la palmera queda de pie. Porque mire eso, cuando tú reconoces que su trono es firme, tú entiendes que lo que Dios dice, eso será. Por eso es que hay personas que tienen que entender que si Dios dio un decreto sobre su vida y tú no lo recibes todavía, tú tienes que entender que mientras el diablo te dice que no va a pasar, tú dices: es que si Él lo dijo, eso es lo que va a acontecer. Entonces su reino, diga conmigo, es sempiterno. ¿Qué es la palabra sempiterno? La palabra sempiterno es que dura para siempre. La palabra sempiterno es que dura para siempre. Que habiendo tenido principio, tampoco tendrá final. El reino de Dios no tuvo principio y no tendrá final. Él es todas las cosas, en Él son. Por eso el reino es sempiterno. Es un reino duradero que no se agota, sino es para siempre. Entonces, por eso Nabucodonosor, al rebelarse contra Dios, Dios lo llevó 7 años al rey más poderoso de la tierra. Y mientras el rey un día sale a su palacio, él comenzó a ver y a decir que no es todo esto lo que yo he hecho con mi gran fuerza y mi gran poder. Que no es todo esto lo que yo he creado. Ojo, cómo nace en el corazón de cualquiera. Y así hay muchos hombres y mujeres pensando que todo lo que son y lo que tienen fue el producto de su esfuerzo. Mas no saben que Dios es el que te abre las puertas y te posiciona. Y por eso Él dijo: todo lo que tengo, mira, esto es mío. Lo he hecho con el poder de mi fuerza. ¿Acaso yo no soy Rey de Reyes y Señor de señores? Y de repente una voz del cielo le dijo: te enseñaré que sobre el Dios del cielo no hay otro que esté por encima. Te enseñaré que tu trono se puede quebrar, pero el mío no. Y ahora entonces aquel ángel desciende, y el ángel dice que corte el árbol, pero dejó el tronco, la raíz. Y cuando deja la raíz, el Señor le dice: te voy a enseñar que por 7 años, o sea 7 tiempos, tú vas a pasar en el monte viviendo. Los que te aman te van a echar, los que te sirven te van a echar. Tus uñas crecerán como el águila. El rocío te bañará después que te bañabas en leche. Comerás hierba verde. Te alimentarás del pasto. Perderás la conciencia y tendrás una conciencia de animal. 7 años pasaron. Y 7 años entonces el reino que nunca se mueve le da la orden a sus criados y le dicen: vayan y busquen a su amo y vuelvan a honrar como antes lo honraban. Porque no hay reino por encima del reino de Él.
Y dice que Él regresa. Lo más poderoso, que Él regresa, lo traen, lo lavan, le cortan las uñas, le quitan el pelo, lo vuelven a sentar al palacio. Y ahora Él sentado en el palacio vuelve a ver el oro, vuelve a ver la riqueza, vuelve a ver la ciudad. Y ahora Él dice: vamos a cambiar los escritos aquí en este lugar. Y dice: no vamos a volver a decir que soy rey de reyes. Ahora Daniel, en Daniel capítulo 4 verso 34, Daniel dice: mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? ¿Sabe lo que Nabucodonosor estaba diciendo? No hay nadie, ni un reino en la tierra ni debajo de la tierra que pueda decirle al Altísimo qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que dijimos al comienzo que toda rodilla se dobla ante la presencia del gran yo soy, y toda boca confiese que Jesús es el Señor. Es mejor confesarlo con toda la bendición al lado que confesarlo después de un proceso que te haga ver y sentir que no hay nadie más grande. Es mejor venir completo a la presencia del Padre que reconocer después de tanto golpe en la vida que sin Él no somos nada en el planeta Tierra. Diga conmigo: su reino es sempiterno. Nabucodonosor reconoció que no había rey fuera de Dios, no había reino en la tierra que le dijera a Dios: ¿qué haces con eso? Alguien aquí puede decir: algo va a suceder en mi vida hoy. Pero hay una segunda cosa: su reino, diga conmigo, es soberano. Vamos, diga: soberano. ¿Pero qué es soberano? La palabra soberano es que ejerce y posee la autoridad suprema. Él es soberano, Él ejerce la autoridad suprema y es independiente. Dios no le pide permiso a nadie. Dios no le pide permiso. Por eso es que hay gente que se pregunta y dice: pero ¿cómo es posible que ese fulano era tan malo y Dios lo haya colmado de tanta unción, de tanta gloria, lo haya bendecido? Y Dios como que, por eso a Jesús: y este que no es profeta de Dios, que no sabe que esa mujer ramera le está lavando los pies con lágrimas. Y Jesús dice: sí, es que lo que tú no sabes es que yo hago lo que quiero, con quien quiero y donde quiero. Alguien está aquí hoy. Dios lo puede hacer lo que Él quiere. Él no está sujeto a nadie. Él no está sujeto a nadie. Cuando Ana se presentó al altar y comenzó a desbordar sus lágrimas y comenzó a darle a Dios todo el dolor, toda la amargura, Dios dijo: le vamos a poner un hijo a Ana en el vientre. Él hace lo que quiere. Dios, pudiendo tomarse una persona de 23 años, de 28 años. No, Dios se fue a Abraham con casi 100 años y le dice a Abraham: serás padre de multitudes. Y a Sara le dice: serás madre de multitudes. Alguien está aquí hoy. Con casi 100 años, a Dios le plació abrirle el vientre de nuevo y ponerle naciones sobre ese vientre. ¿Hay algo imposible para ese Dios? Yo pregunto en esta tarde: ¿habrá algo imposible para el rey que usted le sirve en esta tarde? Si Él, la Biblia dice que le puso en el vientre de Sara naciones y sobre el lomo de Abraham le puso la bendición, también la Biblia dice que Dios va al valle de los huesos secos en gran manera, y le dice al profeta: profeta, profetiza que estos huesos se van a levantar hoy. Él hace lo que quiere, Él hace con quien quiere, Él hace como Él quiere. Huesos secos cobran vida.
y los huesos secos se levantaron. Porque Dios levanta del muladar, Dios levanta de la ceniza, Dios levanta del polvo, Dios rompe las ataduras que tenga que romper, y Él te hace merecedor de su gloria. Hay alguien aquí que pueda decir: Él hace lo que quiere, Él es soberano, Él no está sujeto a nada ni nadie, Él es Dios eterno. Por eso en Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho. No hace excepción de qué. Mire, Dios levantó profetas de gente que no sabían ni cómo se llamaban. Dios levantó los más grandes escritores, más de 40 escritores. Uno era pescador, el otro era, doctores. Había gente estudiada en el griego, estudiada en el arameo, pero habían otros que no tenían el estudio completo como otros. Dios pudo haber dicho: vamos a traer a todos los griegos que hayan, gente sabia en la tierra, gente determinada, gente estudiada. Pero a Él le plació decirle a Pedro: Pedro, toma lapicero, toma cuaderno, porque lo que hoy vas a escribir no es cosa de la tierra. Porque lo que hoy vas a escribir no te lo dará hombre, te lo dará el... Por eso cuando Jesús pregunta: ¿y quién dice la gente que soy?, unos decían: yo tengo el conocimiento profético, y ese hombre es profeta. Y le preguntaban al otro: no, mi papá me contó que Elías iba a venir, y ese hombre se parece a Elías, es Elías. Entonces le preguntaban a otro: ¿y quién es este? Y otros estudiosos decían: ese es uno más del montón, es alguien que hace milagros, es alguien que viene a predicar. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y se levanta Pedrito, y Pedrito dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde está la iglesia que... ¿y vosotros quién decís que soy? Y Él le dijo: tú eres el Cristo. No tenía tanta letra como otro, no tenía tanto conocimiento como otro, pero lo que sí tenía es que cuando el cielo se le abrió y se le reveló quién estaba delante de Él, Él supo reconocer la autoridad que estaba delante de Él. Por eso es que hay momentos en la vida que usted tiene que hacer a un lado lo que usted sabe, las estrategias que conoce. Yo soy de las personas que me encanta estudiar, pero hay momentos que el Padre, mira, me ha hablado cosas que yo digo: Señor, hay que quitar lo teólogo cuando tú te apareces, hay que quitar lo que sé cuando tú estás ahí. Alguien está aquí hoy. Por eso Pablo dice que él conocía la ley de pies a cabeza, celoso, hebreo de hebreo. Pablo conocía todo por habido y por haber, pero el día que estaba, mira, que se le apareció Cristo, Pablo dice: todo lo que yo conocía lo tengo por basura, porque ahora conozco a... Todo lo que yo sabía lo tengo por basura, porque ahora se me reveló Cristo. Ahora se me reveló. ¿A quién se le reveló Cristo ahora? Por eso es que hay cosas que tú tienes que soltar el repertorio, tienes que soltar lo que tú sabes y dejar que Cristo sea en vosotros y en nosotros. Alguien aquí que pueda decir: Él es soberano, Él hace lo que quiere. Los griegos estaban listos y Jesús dijo: no, yo voy a tomarme un par de pescadores ahí, voy a tomarme a uno que es contador. ¿Y para qué necesitaba Jesús un contador? Teniendo un contador, y le dice a Judas: lleva las finanzas, y era ladrón. ¿Alguien está aquí hoy? Él tenía un contador. El hombre estaba cobrando los tributos, sabía cómo hacer los impuestos, cobrar todo. Y Dios dice: no, yo lo voy a usar él por otra cosa.
Él hace lo que Él quiere. Él hace con usted lo que Él quiere. Por eso es que usted tiene que quitarse eso de que, pastor, pero es que en mi familia no habían profetas. Pero es que en mi familia, en la familia de muchos profetas, no habían familias profetas. Usted sabe que el gran profeta de profetas, que ninguna palabra cayó a tierra, no venía de familia profeta, sacerdotal. Pero ahora el gran Samuel se convirtió en uno de los más grandes profetas. Diga conmigo, Él hace lo que Él quiere. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Diga conmigo, toda potestad. Hablando de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios no está ligado a ningún consejo de nadie, sino que Él hace lo que Él quiere. Por eso es que Dios sana una enfermedad. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a lo natural. Tu cuerpo lo sufre, pero Dios dice: yo puedo hacerlo. Por eso es que cuando Lázaro estaba ya 4 días en la tumba, Dios llegó donde Lázaro y Dios no le pesó. Lázaro sal fuera, y Lázaro salió. Porque Dios no está sujeto a diagnósticos, Dios está sujeto a su palabra. Ahora, diga conmigo, termino con esto: su presencia es irresistible. ¿Cómo es la presencia del gobierno de Dios? Irresistible. Tú no puedes reconocer a Dios hasta el día que se te apareció. ¿Cuántos aquí negamos a Dios? Miren, muchos no querían ser cristianos, le caían mal los cristianos, ¿sí o no? Otros nacimos en el cristianismo y viendo las cuestiones en el cristianismo, tú dijiste: no quiero ser cristiano. ¿Y qué iba a hacer entonces? Y de repente uno se iba por allá a darle la vuelta al mundo y se hizo rebelde y se hizo de todo, y pasó esto y pasó lo otro, y de repente un día la presencia de Dios llegó a usted y Dios lo llevó al rincón del ring y Dios le dijo: aquí estoy. Y usted dijo: no, me niego, yo no quiero ser como esos hipócritas. Hello. Mira qué feo cómo danzan, y ahora usted está en un pie danza. Hello. Porque su presencia es irresistible. Por eso Jeremías 28 dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Y qué es lo que pasó? Y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciarles. Todos mis amigos murmuraban: si claudicaría, quizás se engañará. Decían: y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías dice: yo intenté callar. Cuando Dios se acercó a Elías, dijo, Jeremías dijo: yo intenté soportarlo, pero no pude. Yo quise huir, quise correr, pero su presencia llegó. Su presencia volvió a prender el fuego en mí. Y Salmos capítulo 139 verso 7, uno de los salmos que me encanta. Y el salmista decía: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará. Toque a su vecino y dígale: no puedes huir, mi hijo. Vuélvalo a tocar y dígale: no puedes huir. Escóndase donde quiera, váyase para donde quiera.
que el que te marcó te va a ir a buscar. ¿A dónde me iré? Retrase el propósito, hágalo. Retrase lo que Dios quiere, hágalo. Pero es mejor que corras a Nínive y no que te trague la ballena. Que vivas las peores experiencias de tu vida para que después tú reconozcas que no pudiste soportar quien te mandó a llamar. Usted puede huir de Dios, usted puede ignorar a Dios, usted puede tratar de correrle a Dios, pero su presencia es irresistible. Y el día que el Padre se le aparezca, ese día usted va a decir: quise callarlo, quise soportarlo, pero no pude, porque su presencia es irresistible. Ese es el poder del Dios que servimos. Ese es el gobierno de Dios. Un gobierno único, irresistible, operante de todas las formas, sabiendo lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Así que aprende a descansar tranquilo en el Señor. Póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde. Y yo quiero que usted en esta tarde solamente haga una cosa: aprenda a reconocer al reino que usted le sirve. Y le quiero dejar esto en su espíritu en esta tarde. Aprenda a que usted tiene que aprender a planificar para lo que usted fue llamado en el reino. Más bien planifique que trate de ignorar lo que Dios quiere hacer, porque usted puede ignorar lo que Dios quiere hacer y por un tiempo usted lo puede ignorar, pero llegará un tiempo que si Dios lo va a traer viejito, Dios lo va a traer viejito. O de entra caminando o de entra empujado, pero de que de entra, pero de que de entra, Dios lo va a meter. Es mejor que usted deje huellas que sean marcadas, que Dios hizo cosas extraordinarias, a que usted solamente deje dudas y al final de cuentas Dios los va a traer. Es mejor. Pablo le dice a los corintios: hay dos por ahí que se los eché a las tinieblas para que así salven su alma. Pablo dijo: Dios los va a ir a traer, pero golpeados por las tinieblas. Cuando las tinieblas lo golpearan, iban a reconocer que sin Él no eran nada. Iban a regresar a Dios y decirle: Padre, mi alma está ligada a ti, pero las vivencias no están ligadas a lo que Dios quiere, sino a lo que tú quieres en Dios. Tú vives lo que tú deseas vivir en el Señor. Si tú quieres las experiencias más gloriosas en el Señor, búscalas. Atrévase a buscarlas. Apasionese por ellas. Tome pala y piocha y dígale: ¿dónde, Señor, hay que comenzar a hacer el agujero para sembrar? Pero Julano, mira, no está bien, estás sembrando en tu peor momento. Son los mejores momentos de sembrar, porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán lo sembrado. Si usted me pregunta: pastor, ¿cuáles son los mejores momentos para yo poder sembrar en el reino? Para poder decirle: Padre, aquí estoy, pongo la semilla. ¿Cuál es el mejor momento? El mejor momento es cuando tú obedeces la voz de Dios, sea en lágrimas o sea saltando y brincando con las gavillas en mano, pero tú bendices a Dios con tu espíritu, no por el tiempo, sino porque tú eres su alabanza, porque tú eres su adoración. Padre, en esta preciosa tarde, yo bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de tu casa, bendigo la vida de tu iglesia. Y hoy te pido, Señor, que abras los ojos del entendimiento y que hagas reconocer a tu casa a qué reino le servimos.
el gobierno más poderoso y extraordinario del reino de los cielos y de la tierra. Y hoy, Señor, te pido, Padre, que sorprendas la vida de tus hijos a través de ese poder y de esa soberanía, Señor. Que hoy establezca lo que tú quieras establecer en ellos. Hagas lo que tengas que hacer en ellos. Por el poder del Espíritu de Dios, hónrales. Bendice el Espíritu de Dios como solamente usted lo sabía hacer, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte